Entonces comentaba que dentro de estas necesidades que tenemos como sociedad es la importancia del uso racional de la energía y cada vez debemos tomar más conciencia desde el plano de ingeniería, desde el plano social y desde el plano político. Para esto es muy importante que en toda la industria donde nos encontremos empecemos a instalar ya sistemas prácticamente autómatas, monitoreo, control, medible, etcétera, ¿no? De manera que podamos tener procesos industriales cada vez más con tecnologías de información, inclusive lo que le llaman industria 4.0, que sería lo deseable para que una empresa funcione correctamente. Nosotros hemos estado ya desde hace varios años trabajando en la industria, sobre todo en lo que era Comisión Federal de Electricidad, o lo que es, mejor dicho, pero con los cambios que ha tenido. Recuerdo que prácticamente todas las plantas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad ha tenido la integración de los diferentes usos del PLC, los controles distribuidos. Toda esa información, afortunadamente, las plantas más modernas de Comisión Federal y lo que son CFE estaban instrumentadas o están instrumentados a sensores de presión, temperatura, flujo, diferentes amperímetros, etcétera. Y todo ese dato se pasaba al sistema que en algunas marcas le llaman SCADA y finalmente termina ya en pantallas de procesadores visuales que le permiten al operador ver en tiempo real las características de operación. Sin embargo, encontrábamos que en la mayoría de las plantas no se podía tener una visualización, por ejemplo, de la eficiencia de una caldera, la eficiencia de un turbocompresor, el costo económico de producción en tiempo real o bien el costo de malfunción. Esto último que acabo de decir, la malfunción, es lo que te difiere respecto al óptimo, lo que debería ser lo correcto de lo que fue diseñado esta máquina. Ese pequeño diferencial en ocasiones cuando lo integramos a lo largo de la vida de operación de una máquina, vuelvo a repetir, un compresor, una turbina, una cámara de combustión, un recuperador, etcétera, pueden ser varios miles de millones de pesos o de dólares y también pueden ser varios cientos de toneladas o miles de toneladas por día de referido a emisiones. Todas las malfunciones de un equipo nos va a reflejar una pérdida en emisiones o un aumento, perdón, en emisiones o una pérdida en la producción. Bueno, nosotros hemos visto la evolución en estos 20 años de colaboración con empresas grandes y creemos que hasta las empresas chicas al día de hoy tienen acceso a sistemas tipo PLCs, tipo control distribuido, tipo SCADA y finalmente lo más moderno que podría ser un MES. Sin embargo, ya digamos esto al momento que tenemos instrumentación más accesible y programas más baratos, antes eran una millonada, ahora pueden ser prácticamente pues instalables. Nuestros estudiantes aquí en la Universidad de Guanajuato ya lo hacen, ya lo ponen en diferentes modalidades, obviamente a manera de prácticas, pero ya hay empresas locales que pueden hacer esto para el monitoreo y finalmente el diagnóstico energético. Nosotros reconocemos que cualquier proceso termoeléctrico va a tener, o termoenergético, llámese no solo una termoeléctrica, sino pueden ser cualquier tipo de empresa, una serie de costos en sus recursos, sobre todo energéticos. Van a tener una serie de eliminación de residuos, que al final de cuentas también es un costo adicional. Se van a tener las ineficiencias y sobre todo pues el costo de inversión, que es lo que reclaman muchas veces los inversionistas. Entonces, nosotros tenemos que, para poner un proceso industrial, pues lo pusimos en base a un mercado, tener que llegar a un mercado de alguna manera. Si nosotros podemos llegar a un mercado termoeléctrico, a un mercado energético, a un mercado de productos con la máxima utilidad,
Muchas veces la máxima utilidad es mantener la máxima eficiencia o la máxima integración energética de nuestros equipos. Esto nos va a permitir ser competitivos. Si entendemos la eficiencia energética como un indicador de competitividad, vamos a entender que es prioridad en la industria mantener siempre buena eficiencia, y para esto se requiere del diagnóstico. Si nosotros vamos a pasar los recursos a energía y a costos, por ejemplo, aquí si un kilojoule valiera una unidad monetaria, entonces en este caso electricidad y vapor se podría prorratear. Sin embargo, los que nunca van a tener costo porque nadie te los compra son los residuos, ¿sí? Salvo que hubiera un reciclaje, bueno, ya tiene un costo, ya no sería un residuo, sería un subproducto. En la industria se puede utilizar la primera ley de la termodinámica, pero también se puede utilizar la segunda ley de la termodinámica, entendiéndose a la energía como la forma disponible de transformarse en trabajo, y a eso se le conoce como exergía. En el mismo ejemplo, si lo cambiamos todo a exergía, nosotros tendríamos que si en un proceso yo invierto 100 kilojoules por segundo, estaríamos obteniendo 70-30. En este caso, la electricidad ahora sí llevaría un costo más elevado, lo cual es correcto como lo vemos, y el vapor un costo más bajo para que mi balanza de lo que entra sea lo que salga. Me voy a regresar, por ejemplo, fíjense, la electricidad aquí salió 70 y el vapor 30. Si nosotros evaluáramos todo con primera ley, no me sale. Vean la electricidad 43 y el vapor 56. Pareciera que el vapor es más caro, pero en la realidad el mercado reconoce que prefiero tener electricidad que tener agua caliente, porque con electricidad hago mil maravillas, incluyendo generar agua caliente, pero con agua caliente no puedo obtener electricidad. Entonces son las aberrancias de la termodinámica, sobre todo en la dirección de los procesos. Por eso es importante evaluar las plantas desde el punto de vista de primera y segunda ley. Primera ley para los balances y segunda ley para obtener siempre el mejor costo de análisis y la eficiencia comparativa de mis equipos. Nosotros hicimos estas metodologías para diferentes procesos prácticamente de casi todas las termoeléctricas del país. Fuimos haciendo los balances de masa y energía, y esto nos permitió pues tener el costo real de la electricidad. Llegamos a instalar en los sistemas prácticamente en paralelo a un sistema MES los costos de operación en tiempo real de la electricidad, del vapor, de la cogeneración, etcétera. Pero, digamos, no es una crítica, pero sin embargo hay políticas federales actuales que cortaron todos los recursos para el apoyo al monitoreo y eficiencia de las plantas de Comisión Federal y en Pemex. Tenemos un apoyo de CONACYT que voy a presentar a continuación, y también pues tiene prácticamente 3 años detenido por decisiones que deben tomar los órganos de gobierno en CONACYT para retomar este tema de la eficiencia energética. Espero que no se vayan a tomar otros 3 años ya nada más para ejecutarlo, porque si no ya se les fue el sexenio. Aquí voy a mostrar un video. Estas son nuestras instalaciones. Los que nos estén viendo desde otras partes del mundo o no conozcan la Universidad de Guanajuato, en el campus Salamanca, pues aquí se veía el campus Salamanca. Estamos dirigiendo este centro de ingeniería avanzada. Tenemos ya más de 25 años con Invercost. Invercost termina siendo una incubadora de negocios donde muchos de los estudiantes que participan en los proyectos que van a ver a continuación, estos estudiantes que han ido pasando a lo largo de 25 años, muchos de ellos son ahora dueños de su propia empresa. Han puesto empresas de ingeniería avanzada en la parte mecánica, en la parte electrónica, metalmecánica, mecatrónica, etcétera. Y ellos ahora tenemos un clúster pues de más de 20 empresarios egresados de Invercost que han podido tener sus grupos de trabajo gracias al aprendizaje que tuvieron aquí con nosotros en diferentes formas. Aquí, como pueden ver, el video se va a volver a repetir, pero
lo que quiero es que analicen, son ejemplos de diferentes análisis de fallas, nosotros le llamamos así, donde aplicamos técnicas de ingeniería. Vamos revisando uno a uno, pues, qué necesita un componente, qué necesita una pieza de diferentes partes de una turbina, un compresor y demás. Aquí vemos un sistema de realidad virtual. Aquí vemos un turbocompresor que se le hicieron análisis de falla, el por qué se destruyó. Un sistema de amortiguamiento para generadores eólicos en Oaxaca. Un análisis de vida remanente en rotores de turbina de gas, de vapor, perdón. Análisis de acoplamientos en turbinas eólicas en la parte de la venta. Análisis de fallas en calderas por rotura de tubos. Análisis en bombas de agua de alimentación de un ciclo combinado en 2 bocas. Un análisis de un turbo aquí en la planta de Tula. Bueno, esta parte que ustedes acaban de ver, pues suena muy rápido, pero en realidad ha sido una evolución muy, muy interesante que hemos tenido nosotros como ingenieros, donde aplicamos pues prácticamente muchas disciplinas. Por ejemplo, aquí le puse pausa al de sistema de realidad virtual. ¿Por qué? En este ocupamos desde gente artísticas, gente de la parte de modelado, electrónicos, mecatrónicos, mecánicos, y este proyecto en particular se hizo para la planta más grande, supercrítica, acá en Petacalco, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Es la unidad 5, la unidad 7, perdón, de la supercrítica. Cuando digo supercrítica es que es la planta en todo el país y en toda Latinoamérica que tiene la presión y la temperatura más alta de operación en vapor, sobre todo la presión, y genera una fuerte cantidad de electricidad a partir de carbón. Bueno, el problema que tenía la CFE es que los operadores eran gente muy nueva, gente muy joven. Hubo una desbandada de gente de mucha, muy alta experiencia en empresas como la CFE y empresas como Pemex, que se les ofreció la jubilación y la gente de alto expertise se jubiló. Por lo tanto, lo que está ocurriendo al día de hoy es que estas plantas nuevas están en manos muy jóvenes y el índice de fallas y errores humanos se multiplicaron con toda esta gente joven. Entonces nos pidió la CFE que hiciéramos unas cabinas de entrenamiento tipo Xbox, tipo videojuego, para que la gente nueva pudiera ser capacitada en estos sistemas. Y de manera que por el entrenamiento virtual y la capacitación virtual en estas cabinas, ellos pudieran tener un índice más bajo de fallos humanos. Esto nos permitió pues, durante 3 años estar en interacción con la industria. Es un proyecto que se realizó más o menos hace unos 13 años con una gran cantidad de resultados. Vuelvo a repetir, estos proyectos se instalaron, quedaron funcionando, pero ya la empresa ya no le dio seguimiento. La cabina está ahí en Petacalco, pero la última vez que fui a verla estaba ya desconectada y podía interactuar inclusive con los datos en tiempo real. Este caso fue otro acá en la ciudad de Tula, el ciclo combinado Tula, de repente el turbocompresor empezó a tener una falla muy fuerte y en cuestión de segundos se destrozó todos los álabes, sobre todo más o menos de quinta rueda en adelante del turbocompresor. Aquí nos contrataron como Universidad de Guanajuato para analizar la causa raíz y después de todo el análisis que había, muchos expertos de diferentes partes del país y algunos del extranjero se dejaron venir para diagnosticar. La mayoría de expertos pues trajeron gente en rotodinámica y esto es como cuando llamas al médico, ¿no? Si llega un cardiólogo, pues el problema es el corazón, pero si llamas al oculista y el oculista también va a decir que el problema son los ojos, ¿no? Y si llamas al de los huesos, pues va a decir que es un hueso. Aquí vinieron expertos en rotodinámica y
lo primerito que dijeron que fue un fallo de materiales y había casi que demandar pues prácticamente al proveedor de materiales. Nosotros no nos vamos directamente por el fallo visual, lo que de repente ves, sino que más bien tenemos que analizar modos de operación, fluidodinámica, tenemos que analizar temas de rotodinámica, materiales, entre otros más. Para no hacer el cuento tan largo, el problema en este turbocompresor fue que habían instalado un sistema de fogging system. El fogging system es inyectar pulverizadamente agua para que la temperatura del ambiente baje súbitamente y el aire se densifique. Aire densificado, entonces la capacidad de masa del sistema aumenta y al aumentar la capacidad en masa digamos, de este compresor, acuérdense que un compresor es una máquina volumétrica y y a revoluciones constantes, los metros cúbicos por segundo son constantes, pero si densificamos el aire, vamos a tener más masa y eso es lo que quería la Comisión Federal. A tener más masa daban más potencia a las turbinas, pero le echaron agua de más. Entonces, en vez de estar metiendo aire, estaban metiendo aire saturado de agua. Cuando teníamos aire saturado de agua, en la quinta rueda entró un sistema de vorticidad. Vorticidad son remolinos y ese remolino tiene una frecuencia y esa frecuencia coincidió con la frecuencia natural de una de las etapas. Ustedes saben que con frecuencia natural podemos destrozar lo que queramos, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengan ustedes presentes. Bueno, veamos otro caso, por ejemplo, aquí un poquito más adelante. Déjenme darle para adelante el video. A ver si se trabó un poquito aquí la pantalla, pero en lo que responde. Creo que se trabó. Vamos a ver si se recupera el PowerPoint. Bueno, el siguiente caso que les voy a platicar habla de unos ventiladores en Tula. En Tula Hidalgo tuvimos una situación de unos ventiladores que pues prácticamente se, se empezaban cada vez que se encendía la unidad, eran ventiladores de tiro forzado. Entonces, los ventiladores de tiro forzado, déjenme reiniciar la pantalla, lo que nos provocaban era lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí lo debemos estar viendo. Este, ¿Me pueden decir si se ve la pantalla completa ahorita o se ve en el modo? Se ve en el modo de presentador. Entonces, de nuevo. ¿Me pueden decir ahorita si ya se ve pantalla completa? Sí, ahora sí. Bueno, sí, gracias. Bien, vámonos aquí a la parte que quiero mostrarles, relacionado a los casos de estudio. Por ejemplo, les comentaba del caso de Tula. Aquí lo tenemos. Este caso de Tula eran ventiladores que a partir de ciertas horas de operación se generaba una resonancia tan fuerte en el ducto que provocaba un disparo de unidad. Aquí vinieron también gente expertos en rotodinámica, balanceaban el ventilador, pero el fenómeno se volvía a repetir y a repetir. Bueno, después de todo el análisis que hicimos nosotros, logramos entender que el problema no era rotodinámico. El problema era que la línea del ducto de subida vuelvo a repetir, un tiro forzado,
se le habían olvidado al instalador del mantenimiento anterior unas juntas de expansión. Y al no tener juntas de expansión, este ducto cuando se calentaba por el flujo de aire que le entraba, se expandía tanto que provocaba un recargón en el ventilador de varias toneladas sobre las chumaceras y esto hacía que resonara el ventilador. Aquí se tuvo que aplicar conocimientos de fluidodinámica, conocimientos de transferencia de calor, expansión en materiales, resistencia de materiales, etcétera. Y cuando detectamos que el fallo era la falta de las juntas de expansión, se colocaron y el problema quedó resuelto prácticamente en minutos. Bueno, este es otro video de los casos que nosotros vamos poniendo en las plantas. Son sistemas en tiempo real, donde, por ejemplo, a través del control distribuido, que ya mencionamos anteriormente, se bajan todas las señales. Este es el caso Winalá, se encuentra ahí en Dulces Nombres, en el ciclo combinado, que es uno de los más complejos que hay en el país, donde tienen acoplado en el mismo rotor la turbina de gas y la turbina de vapor. Esto es muy interesante porque se ahorran un alternador. Sin embargo, desde el punto de vista de control, es complejo. Aquí podemos diagnosticar con las barras en rojo lo que es malfunción y las barras en azul lo que es mejora en la eficiencia. Entonces, los operadores aprendieron a operar su planta siempre desde un punto de vista de mejor eficiencia. También hicimos caracterizaciones y modelado para centrales futuras, como es en este caso una central de geotérmica, y pudimos trabajar con un grupo español para decirles cuál iba a ser el potencial de producción a través de un yacimiento geotérmico. Aquí trabajamos, por ejemplo, a través del CIATEC, un modelado de turbinas de gas. Estas turbinas de gas se utilizan para el rebombeo de los gasoductos de Pemex a lo largo del país. Entonces, les dimos capacitación a los ingenieros para que pudieran modelar en este tipo de programas el ensuciamiento y saber cuándo le tocaba el cambio de filtros más rápido. Con esto se ahorraron varios millones de pesos, siempre manteniendo la capacidad de sus filtros lo más limpio posible y ellos podían modelarlo esto. También hicimos a varios ciclos combinados y como pueden observar, aquí viene el de realidad virtual. Se los voy a dejar para que lo vean. En este de realidad virtual, nosotros presentábamos precisamente a la Comisión Federal y a los usuarios el sistema de Petacalco Unidad 7. Se caracterizó en dibujitos todo hasta la sala de control. El operador podía salir de sala de control con una misión que una voz le decía, ve a tal válvula, ciérrala porque el modo automático falló y tienes que hacer un cierre de válvula de hidrógeno o tienes que hacer un cierre de un sistema de purga, etcétera. Y él tenía que caminar, ¿no? Identificar la planta rápidamente, llegar al punto y ejecutar la acción. Entonces, si él fallaba, obviamente pues, se le evaluaba con puntos y tenía que saber hacerlo todo perfectamente bien, que eran las fallas que podían provocar pues una catástrofe, ¿no? En la planta. Entonces los pusimos a prueba y pues perfectamente los trabajadores pudieron hacerlo, las maniobras. Todo esto se hizo con estudiantes de aquí de la Universidad de Guanajuato y pudimos sacar todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un poco continuando con la presentación, derivado de estas experiencias, nosotros hemos ido desarrollando una infraestructura. Al día de hoy contamos con un laboratorio móvil gracias al apoyo de CONACYT y la Secretaría de Energía en un fondo cuando existían los fideicomisos de energía. Al día de hoy se extinguieron, perdón, se extinguieron los fideicomisos y el problema está que pues no ha habido fondeo para temas de eficiencia energética, dado que el CONACYT se quedó sin fondos, que era nuestra principal fuente de recursos. Ahora tenemos que disponer de que la industria quiera tener acceso a este tipo de servicios.
Este laboratorio está disponible aquí en la Universidad de Guanajuato. Tiene paquetes de software y hardware, sobre todo cómputo. Tenemos equipo de laboratorio, algunos son fijos, otros son móviles. Nos podemos llevarlos en el camioncito para visitar plantas y pues muchos de los equipamientos, digamos, pudieran estar presentes en la industria, pero aquí lo importante es saber de qué manera lo vamos a utilizar. Tenemos cámaras termográficas, flujómetros, termopares, medidores de poder calorífico de algunas sustancias, entre muchos otros más instrumentos que hemos ido adquiriendo. Y lo importante de este sistema es que podemos empezar ya a evaluar por diferentes aristas lo que pudiera ser una malfunción. Nosotros cuando evaluamos procesos no nos vamos, como ya dije, con el síntoma. Esto equivale en el ramo médico como si tú llegas con un dolor de cabeza y prácticamente te dan una pastilla para el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede tener 10,000 causas. Igual pasa en la industria. En la industria encontramos un sistema con baja temperatura, alto flujo, vibraciones, la química del fluido no es la correcta, muchísimas cosas. Entonces, ese tipo de detalles nosotros evaluamos la sintomatología, evaluamos el diseño de la planta, normalmente se hace un simulador y comparamos qué hay contra el qué debería haber y tratamos de aislar la causa raíz. Muchas veces es inclusive error humano, en otras ocasiones puede ser problema de materiales, problema de envejecimiento o inclusive ya deterioro de la maquinaria. Bien, entonces a todo esto yo quisiera ya empezando un poquito aquí pensando hacia el cierre de nuestra charla, es que nuestro proceso evolutivo como ingenieros ha tenido intereses muy fuertes hacia los corporativos mundiales. Por ejemplo, estamos hablando del uso del petróleo, estamos hablando del uso del gas, el uso del carbón y demás. Eso en realidad está bien, digamos, porque en este caso México somos un país petrolero, pero pues no todo el mundo tiene acceso a estos recursos. Entonces, esto nos está haciendo una dependencia total a los recursos. Nosotros deberíamos ya empezar a tener una política internacional y una política nacional, sobre todo, primero, en la eficiencia energética de lo que ya hay. ¿Esto qué quiere decir? Cuidar muy bien nuestra infraestructura, como puede ser Pemex, CFE, grandes plantas petroquímicas, entre otras más, toda la red de gasoductos y toda la red de explotación del petróleo, tendríamos que tenerlo a la máxima eficiencia. Cuando hablamos de máxima eficiencia, también se requiere el mínimo impacto ambiental y la máxima productividad. Entonces, esto se hace con ingeniería, ¿sí? No con, digamos, buenas intenciones nada más, con ingeniería aplicada. Y esa ingeniería aplicada tiene que salir de las universidades y de las empresas dedicadas a hacer ingeniería. Desafortunadamente, México perdió mucha competitividad porque la ingeniería no se quiere pagar tan fácil. Cuando tú le dices a un empresario que un diagnóstico energético le va a salir en 200,000 pesos, te lo cuestiona. Te lo cuestiona porque no lo quiere pagar. Piensa que es pérdida de tiempo y dinero. Pero cuando le hemos demostrado que una inversión en un diagnóstico energético que le diga la causa raíz de una falla y que además le proponga una ingeniería de rediseño y cómo atender un proceso, va a ser totalmente diferente. Desafortunadamente, tienen que llegar empresas del exterior, a veces pues de gente que ni siquiera habla español, para que nos digan qué le falla a la planta. Y ahí sí pagan todo ello. Por eso es que creo que nosotros tendríamos que reescribir la historia de nuestro país, donde haya un papel fundamental de la ingeniería. Uno de los principales problemas que ha causado, por ejemplo, que en las universidades se quiera tener puro doctor
y aquí me voy a dar yo mismo un balazo porque al final de cuentas también soy doctor y también soy parte del sistema, es que los doctores con Sistema Nacional de Investigadores nos alejamos cada vez más de la industria, porque no lo premia el CONACYT, no lo premia la institución. Y es muy engorroso tener que salir a la industria, regresar, dar mis clases, atender a los alumnos y todo lo demás. Es más victorioso desde el punto de vista de las universidades públicas ahora mantenerse con muchos papers, mantenerse con clases virtuales, uso de simuladores y muchas otras cosas más. Pero tendríamos que retomar el camino, tendríamos que balancear un poquito más esto, seguir con nuestras publicaciones internacionales, lo cual nos da un prestigio como institución pública, seguir con la investigación aplicada, seguir con la investigación teórica, pero atender a nuestra industria, sobre todo en diagnóstico y eficiencia. Hay un punto olvidado en la historia donde ahorita se le atribuye mucho a Nikola Tesla. Nikola Tesla se le dice que es el héroe de la energía y que quería tener una energía que se utilizara prácticamente inalámbrica. Pero hay un ser que desde mi punto de vista está olvidado en la ciencia, que es James Maxwell. James Maxwell es uno de los padres de la termodinámica contemporánea, pero también es uno de los padres del electromagnetismo. Y James Maxwell dijo que podíamos extraer la energía del éter, lo cual al día de hoy, quien hable de la energía del éter se le va a juzgar de loco. Pero Maxwell lo puso en sus libros y están en sus libros, sobre todo en los postulados del electromagnetismo. James Maxwell dijo que la Tierra como tal era un dínamo que estaba pulsando y dijo que si encontrábamos esa frecuencia de la Tierra y lo hacíamos pulsar por dos campos toroidales, podríamos extraer fuente de energía en energía punto cero. Es una energía que no se percibe, pero está presente. Está presente en todos los seres vivos, está presente en la Tierra. Y que si extraíamos esta energía en forma correcta, podríamos tener abundancia de energía en cualquier hogar, sin cables, solamente con unas máquinas pulsantes y podíamos tener movimiento mecánico o si queríamos pulsos eléctricos, parecido a la energía alterna. ¿Qué creen que ocurrió? Estos postulados de Maxwell fueron prácticamente detenidos por todas las empresas petroleras y todas las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque aquí hay negocio detrás. Mantener a una civilización dependiente del petróleo ha hecho que muy poquitas familias del mundo sean los más ricos. Prácticamente los que controlan la energía del mundo pueden tener más del 90% de la riqueza. Fíjense bien lo que acabo de decir. En un mundo que supera los 7,000 millones de habitantes, unas poquitas familias que controlan la electrificación y controlan los combustibles se han hecho de más del 90% de la riqueza y controlan otras cosas. Después ya la alimentación, pueden controlar más allá. Maxwell quería mucho antes que Tesla, fíjense bien, Maxwell podría haber sido abuelito de Tesla. Él mencionó que si sacábamos la energía vibracional de la Tierra, en cualquier punto de la Tierra, con máquinas doble toroidales a una frecuencia específica, íbamos a tener energía gratis en todos lados. Esto imagínate, te puede dar para plantas de depuración, te puede dar para acondicionamiento de aire, cualquier cosa que quisieras hacer y no dependerías de una política internacional. Esto sigue siendo una hipótesis que Maxwell quiso poner, quedó olvidada en libros y solamente les dejo de tarea. Si ustedes sacaran, por otro lado, la energía planetaria de la ionosfera, pongan un globo aerostático y déjenlo subir. Obviamente es hipotético lo que les voy a decir. Si sacáramos en pleno día, como ahorita, que es casi la 1 ya de la tarde, ya voy a terminar esta conferencia, sacáramos el globo aerostático, estaríamos arriba de
¿Qué les gusta? 100 kilómetros de altura a 12 millones de voltios respecto a la Tierra. La Tierra es el neutro. Y en la noche podríamos estar a menos 9 millones de voltios dependiendo del horario. Entonces, la propia Tierra tiene en la ionosfera altas cantidades de volts. Esa se puede extraer y está disponible y está comprobado por la NASA. No son datos de Alejandro Saleta. Estos ustedes lo pueden ver. Y entonces, la propia Tierra podría ser nuestra fuente de energía. Tendríamos antenas aeroespaciales, imagínense, bajando electricidad en forma alterna, gratis. La única inversión sería la de la infraestructura. Esto obviamente las petroleras y las empresas de electrificación no lo van a permitir porque se les acabaría el negocio, igual que la energía que decía Maxwell. Bien, todas estas máquinas etéricas tienen patentes, muchas de ellas están olvidadas o están resguardadas. Fueron compradas inclusive por corporativos para ser guardadas en un cajón. Pero por fecha ya caducaron y muchas de ellas van a empezar a mostrarse al mundo en los próximos años. Yo espero que antes de que nos acabemos el petróleo y contaminemos este planeta, podamos accesar a estas nuevas fuentes de energía que son ancestrales. No tienen nada de nuevo. Simple y sencillamente se nos ocultó de los libros, inclusive no se da en las universidades. Está prohibido que cualquier profesor hable de ello, porque sería tachado de conspiranoico. Bueno, también se han hecho experimentos donde nuestro propio cuerpo es una batería. Si nuestro cuerpo se somete dentro de una caja de Faraday y se pueden ver que todo lo que hay alrededor del cuerpo es un campo de energía muy fuerte. Esto se hizo en Caltech, en la Universidad de California, y al profesor que intentó hacer esto ya lo andaban metiendo a la cárcel porque decía que estaba abusando de la integridad de sus alumnos. Pudo demostrar que el cuerpo humano era una batería. La melanina emitía campos electromagnéticos y los pensamientos y los sentimientos tenían campos electromagnéticos. También se nos borró de la historia de cualquiera que fuimos a la escuela lo que fue la tecnología de Tartaria, la antigua Rusia, Mongolia, que tenía grandes cantidades de energía punto cero. ¿Qué quiere decir? Que los experimentos de Maxwell sí llegaron a existir. Iluminaban ciudades, movían submarinos y tenían objetos que volaban parecido a lo que hoy nos dicen los ovnis. No son extraterrestres, son de aquí de la Tierra. Y eso también está prohibido enseñarlo en las universidades porque te andas jugando el pellejo. Sin embargo, todo esto fue reiniciado cuando llegó la industria petrolera, cuando llegó la industria de la electrificación a todo el mundo. Hay vestigios en muchos lados de que algo se movió aquí para borrar y reiniciar la Tierra. Bueno, para concluir y dar oportunidad aquí a algunas preguntas que nos están haciendo, pues hay que ver a quién regalamos nuestra energía, sobre todo la energía física, la energía del cuerpo, la energía de las emociones. Muchas gracias.